Alejandro Balbitoro, soy director de la Escuela de Bruselas en Bélgica. Estoy guiando mi sexto ciclo, bueno, estamos en época de cuarentena, pero hace 6 ciclos que soy director de esta escuela y trabajo con un equipo maravilloso. Bien, he firmado más o menos unos 60 diplomas hasta hoy, así que estoy muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo por acá. La primera pregunta es, ¿quién sos? Muy bien. Entonces, ¿quién soy? Soy un soñador que se dedica a realizar sus propios sueños y dentro de los sueños que me dedico a realizar radica también el hecho de querer ayudar a otras personas a realizar los suyos. Busco diferentes tipos de herramientas para poder hacer eso. Em, Trato de comprender la psicología humana lo máximo que puedo y de repente me doy cuenta que comprender al humano va más allá de simplemente su psicología, es una agrupación de cosas y eso, comprender a los demás me ayuda a comprenderme a mí mismo también y cuál es la raíz de mis propios sueños y deseos y todo lo que eso conlleve. Entonces yo siento que soy un algoritmo, o sea, se podría explicar, las personas se podrían explicar de una manera matemática, o sea, es como que hay una, una ley que rige la interacción que vamos a tener con los demás, según lo que yo me estoy dando cuenta. Y de hecho es lo que me permite predecir algunas reacciones en algunas personas y de hecho en mí mismo. Entonces, ¿quién soy? Soy un saco de sueños que se dedica a realizarlos. Y cada día me sorprende las cosas que puedo lograr de hacer, o sea, es algo que me gusta mucho de mí, es que me sorprendo de mi propia capacidad de realización. ¿De dónde venís y a dónde vas? Vengo de donde voy en realidad, porque vengo de este planeta Tierra. Decir que vengo de Argentina sería incorrecto, mismo si he nacido en Argentina, porque de muy pequeño empecé a viajar. Entonces me fui a Brasil y después me fui a Europa y después volví a Argentina. Y llega un momento que tanto viajando en el mundo, desde muy chiquito, ya uno no sabe, yo no sé si estoy yendo o volviendo cada vez que me tomo un avión. Entonces, siento que todo el planeta es mi planeta de alguna manera. Es como que me siento en mi casa a donde vaya. Me siento con mis hermanos con quien esté. Y es una de las cosas que me cuesta comprender muchas veces la guerra, por ejemplo, que es justamente lo opuesto de lo que yo hago, en el sentido de que básicamente son chicos que viajan de un lado para el otro para matar a un desconocido. Y lo que yo hago es al revés, viajar a un lugar quizás desconocido para mí al principio para abrazar al otro. Y ahí en el abrazo te das cuenta que sos un hermano. Entonces, de dónde vengo y a dónde voy es el mismo punto, em, si hablamos de geografía, es el mismo centro. Imaginemos un mundo por un rato en donde la biodanza no existiese. Ujú. Y después te imaginemos a vos en ese mundo. Y bueno, contanos qué haría Alejandro en un mundo así. Uy, sería súper aburrido, me parece. Yo creo que sería una persona más que ha elegido trabajar en una estandarización fijada por la cultura o la sociedad en la cual vivimos, buscando querer agradar, buscando querer satisfacer las expectativas culturales fijadas por exteriores, por externos, sin pensar en qué es lo que yo quiero. Y de hecho, cuando yo me doy cuenta qué es lo que yo hago, es justamente ese trabajo opuesto, de darle la posibilidad a las personas a darse cuenta qué es lo que ellos quieren. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que yo haría sin la biodanza? Yo pienso que igual hubiese sido un loco artista. Entonces, si hubiese trabajado en algún tipo de arte, seguramente si hubiese estado en Latinoamérica hubiese sido muy difícil, como a todos los artistas nos pasa. Siento que el arte es uno de los bienes más preciados de la humanidad, es algo que busca destacar, a diferenciarse, a mostrar la unicidad, pero al mismo tiempo en relación a lo demás, ¿no? A los demás, al entorno. Entonces, yo siento que vivimos en un universo que en sí ya es una obra de arte y el hecho de reconocerse artista es cómo yo puedo aportar esa gran obra de arte con algo muy pequeño, muy ínfimo. Entonces, ya igual cuando fui a la universidad en una clase de filosofía me di cuenta de esto, ¿no? Como el arte para mí era muy importante. Habíamos hecho un juego de filosofía muy chiquito, muy básico, donde se preguntaba, ¿no? Quizá lo conocen este juego, si hubiesen llegado los extraterrestres a la Tierra y dicen, bueno, elijan un regalo que les podamos dar de todas las tecnologías, todas las cosas que existen, que se imaginan, qué es lo que
elegirían. Entonces el juego era que hacíamos parte de los locos que teníamos que decidir qué es lo que íbamos a pedir. Entonces mi grupo estaba discutiendo, vamos a pedirles una máquina para curar todas las enfermedades, vamos a pedir una máquina para tener energía infinita. Y todas las respuestas eran coherentes, ¿está bien? Y yo me quedé pensando y dije, no, pero yo les quiero pedir toda la biblioteca de obras artísticas que ellos tengan. Eso está re bueno. Cuando se los comenté a mis compañeros me vieron como si era un loco y yo les trato de argumentar un poquito más detrás. O sea, imagínate. O sea, ¿quién inventó la lamparita, ¿no? El foquito. Bueno, empiezan a discutir, Alba Thomas Edison, ¿no? Porque Nikola Tesla también lo había inventado, hubo una discusión, no importa. Alguien lo inventó en algún momento, tiene nombre y apellido. Bueno, la prensa. Bueno, Gutenberg, ¿no? Al unísono. No es tan grave que 200 años antes los chinos también lo hacían, ¿no? Pero no importa. ¿Quién descubrió América? Bueno, Cristóbal Colón. Bueno, no, Américo Vespucio se dio cuenta que, bueno, eso, entre paréntesis, ya había gente acá. O sea, lo que quiero decir es que con todo descubrimiento tecnológico, siempre hay alguien que lo descubre, que lo termina descubriendo. Entonces, en algún momento vamos a descubrir eso. Esa ley se cumple para todo, excepto para el arte. O sea, si Beethoven no nacía, si Picasso no dibujaba, o nadie iba a componer lo que ellos compusieron en la historia de la humanidad. Entonces, a ese punto de vista, el arte para mí es tan apreciado, es tan precioso. Y que los artistas se estén muriendo de hambre, a mí me parece el colmo de la sociedad en la cual vivimos, que menosprecia quizá lo que debería ser más preciado en realidad, más, más apreciado. Bueno, entonces yo creo que hubiese sido artista en no sé qué ámbito, pero porque me gustan todos, ese es el problema, hay que elegir. Me gusta todo. Básicamente danzar es dibujar en el tiempo y en el aire con tu cuerpo, es una escultura temporal que uno está haciendo, ¿no? Entonces, es como que también mezcla un poco todo eso. Vamos a imaginarte en varias versiones, Alejandro, en varias versiones. La primera, si fueses un animal, ¿serías? Un delfín, ¿Y el último animal que serías? el último animal que sería un puercoespín. Un color yo sería color amarillo, ¿Un sentimiento? la alegría, ¿Un sentido? la vista, ¿Una transgresión? un beso robado. Si fueses un momento de la historia. Sería el caballo de Troya. Siento que me disfrazo para poder meterme en un lugar donde quiero explotar una cosa ahí adentro para cambiar las estructuras que están puestas muy... Sí, soy un caballo de Troya. Si fuese una palabra. Creatividad, Y la última palabra que serías. indiferencia. Si fueses un instrumento musical. Sería un piano. Si fuese una fantasía sexual. Sería la historia del sátiro con la ninfa. Si fueses una línea de vivencia. Sería creatividad. Un ejercicio de biodanza. La danza de la creación. Y el último ejercicio de biodanza que serías. El trance de suspensión, supongo. Porque es una danza que habla del renacer, entonces yo siento que nací de una manera muy feliz, mismo si uno renace cada día, es una danza que me habla, cuando la hago me voy muy profundo, me encanta, em, pero siento que no me focaliza a mí mismo, a mi persona, a mi ser, Alejandro Balbitoro. Ajá. Entonces la prefiero Qué interesante. ponerla al final de la lista. Bueno, Ale, pasamos a la segunda parte, en donde ya sí liberamos esa compuerta y podemos empezar a hablar de la biodanza. Ujú. Vamos a preguntar algunas cosas sobre este vínculo tan profundo entre vos y el sistema y la biodanza. Dale. Empezando por la pregunta de cómo llegaste a la biodanza. Bueno, mis padres, profesores de biodanza ambos, eh, yo crecí creyendo que todo el mundo biodanzaba. De hecho, la profe en la escuela preguntaba, ¿qué hicieron este fin de semana, no? Los lunes. Y yo la miraba y decía, bueno, hoy bailamos con los amigos de mamá y papá en casa. Ah, tuvieron fiesta. De nuevo. No, ¿cómo fiesta? No. Escuela de biodanza. Entonces es como que, creo que usted, señorita, no baila. No, yo no bailo. Ah, ¿y vos, Jorgito, no bailás tampoco? Ah, y de repente me di cuenta que era como el único que bailaba. Entonces, al principio me dio como un pequeño tiempo de, entonces, no debe estar bien esto. Y después, algo que me gustaba tanto hacer no podía tampoco estar mal, ¿no? Para un niño.
Y así fue como desde siempre me gustó danzar y desde siempre empecé a bailar poco a poco. Al inicio cuando era chico y yo los veía a mis viejos dar clase, iba a la clase y me metía en la clase en aquello que me gustaba. Entonces, como un niño me gustaba la ronda, me encantaba tomar las manos de los grandotes y bailar con ellos, el caminar, la sincronización, quizá algún juego, pero después cuando se ponía todo así más lento, ya a mí me aburría, entonces me iba o me quedaba durmiendo al lado hasta que la clase se volvía a activar, ¿no? Y así poco a poco fui entrando en el mundo de la biodanza, pero no tengo un souvenir de mí mismo sin biodanza, o sea, Claro. siempre hice biodanza que yo recuerde de niño, de joven, hasta que llegó un punto más o menos a los 15, 16 años que tenía ganas de empezar a ir al grupo regular, ¿no? Pero era muy joven, entonces ahí arrancamos con, mis viejos me empezaron a llevar al grupo de adultos y para ello teníamos que salir, o sea, yo tenía que salir de la secundaria súper rápido porque nos teníamos que ir por Panamericana para llegar al centro de Buenos Aires y era todos los martes la misma y a mí me encantaba eso. Entonces hice durante todo un año entero el curso regular y de repente la escuela empezó y yo tenía ganas de hacer también ese proceso de escuela con mis compañeros y compañeras que estaban empezando el grupo regular, ¿no? Entonces así nos podíamos ver también una vez por mes. De todas maneras, la escuela sucedía en casa. Entonces, para mí fue una evidencia de entrar dentro del mundo de la escuela porque habían otros amigos que venían y poco a poco, cuando arrancó la escuela, que también arrancamos simultáneamente con Marcelo Toro, que también fue un proyecto, que es mi primo, ¿no? Un proyecto así en común que tuvimos de vamos a hacer algo juntos. Entonces es como que estuvo bueno porque empezamos a conocer otros amigos que también se juntaron en esa camada, que no hacían quizá parte del grupo regular, pero entonces nos veíamos una vez por mes y estaba re bueno, de los cuales, por ejemplo, está Romina Casinelli, directora de Mar del Plata, que hizo parte de mi camada, y está fantástico poder vernos una vez por mes y crecer juntos. Tenemos la misma edad, entonces está bastante bueno. Y así me formé como profesor de biodanza. Di mis primeras clases de biodanza junto a Juan Montes, Jimena Martínez y Gladys García. Éramos 4. Y trabajamos con grupos de violencia familiar y mujeres golpeadas, cosa que Ah, fue bastante difícil trabajar en ese ámbito porque acción social no es siempre muy fácil, pero me abrió, las primeras puertas fueron con ellos, ¿no? A empezar a dar clases. Y después poco a poco hubo una formación didacta donde mi abuelo participaba, donde uno de los encuentros era en Argentina, al cual yo participé y a partir de ahí salió de hacer la formación didacta. En un momento no era para dar clases como didacta ni nada, pero era simplemente por el proceso de hacerlo una vez más con el grupo y sobre todo escucharlo a mi abuelo, poder estar presente y todo eso. Terminé haciendo la formación didacta unas 2 o 3 veces más o menos, porque también la volví a hacer acá en Europa y siempre es muy distinto. Entonces, para mí fue impresionante ver cómo incluso hoy en día hay un diferencial en la formación didacta que se da en América Latina o la que se da en Europa. Quizá la diferencia más flagrante es que en América Latina, que somos todos danzarines innatos o buenos vivenciadores, ¿no? No es que los otros son malos vivenciadores, ¿no? Nos damos a la vivencia de una manera más comprometida, hacemos un hincapié en América Latina en todo la recolección, el conocimiento intelectual para saber transmitir luego las asignaturas de una mejor manera, cosa que quizá acá en Europa lo que se trata de incentivarle a los didactas es que sepan bailar, o sea, que tengan ritmo, que tengan melodía, que tengan una dinámica corporal y una disciplina corporal un poco más amplia, ¿no? Entonces es como que para mí participar de los dos lados está muy bueno porque uno de mis objetivos como didacta de didactas en todo caso es que haya una homogeneidad entre los didactas que se forman en América Latina o en Europa. vos como Alejandro Balbi, como bueno, cualquier humano es como, se dedica a mucho, digamos, somos como una mezcla de muchas cosas, de muchas áreas de la vida en la que nos interesan distintas cosas, ¿no? Una gran parte de ese Alejandro es el Alejandro biodanzante.
director, didacta, etcétera. Pero hay otros Alejandros que se dedican a otras cosas, seguramente. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué cosas que no son del área de la biodanza has usado a tu favor para nutrir tu biodanza, la biodanza de Alejandro? Muchas cosas creativas. O sea, ese mural que ven ahí atrás lo pinté yo, mismo si es una réplica de un dibujo de Hergé, que es el dibujante, escritor y el que desarrolló Tintín. Pero buscar la técnica para poder hacer eso es algo que me encanta. Actividades creativas como desde hacer máscaras, desde hacer escultura, tallar en madera. Mi última obra se las voy a mostrar si me permiten. Sí. La tengo acá al ladito mío. Es una máscara de un lobo. No. Te Está la... está en madera y arriba de esto le pegué estas diferentes telas. Entonces esto representa toda esta época del coronavirus. ¿Por qué? Ajá. Porque afuera está ese lobo que acecha, que es peligro. Y algunas personas no reconocen el peligro y lo único que reconocen es miedo. El miedo y el peligro no es la misma cosa. Pero eso es un debate para otro tema. Entonces la cuestión es que ahora vamos a tener que aprender a vivir con este monstruo que está ahí afuera. Y de repente tiene un pelaje. Entonces algunas personas viven en su casa encerradas con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces de repente es como que hay que aprender a entrar de vuelta en contacto con este monstruo, que por eso está con los ojos rojos, ¿cierto? Entonces de alguna manera fue Ajá. mi manera de exorcizar este momento en el cual estamos viviendo, donde está este monstruo invisible ahí acechándonos, ¿no? En la oscuridad y no sabes quién lo puede tener y están todos por ahí con esta máscara, ¿no? Y que algunos lo Claro. puede traer y otros no, y nunca se sabe. Así que trato de llenarme de herramientas que me permitan tener en mi como un abanico de posibilidades o sea, son diferentes técnicas que me permiten de afinar mi creatividad y que mi creatividad se pueda expresar teniendo diferentes habilidades. Bueno, para terminar este bloque de preguntas, te invitamos a que nos cuentes una anécdota, lo que vos quieras, que dentro del marco de la biodanza, no sé, con algo que tenga que ver con la biodanza. Bueno, voy a contar una anécdota que pasó 6 años atrás, fue en 2014. Em, Estaba trabajando en una parte en Bruselas, en donde en el municipio habían varias escuelas, 2 escuelas estaban con la misma directora, o sea, una directora y directora de las 2 escuelas, que en realidad era una escuela, pero separada en 2 implantaciones. Quiere decir que el staff era el mismo en ambas escuelas. Yo estaba como profesor de biodanza y daba biodanza en una implantación y en la otra implantación. Todo funcionaba muy bien, a los chicos les encanta, a los profes les encanta. La biodanza tiene efectos en donde los niños disminuyen la violencia, disminuyen la agresividad, están más atentos, porque están atentos es atentos de estar tendidos, de estar tensionados, están en distendidos en realidad, y en esa atención que ellos tienen pueden comprender mejor lo que el profe dice y por eso sube las notas de los chicos, ¿no? Porque aprenden más rápido, más fácil. El problema era que una de las implantaciones tenía una sala polivalente en la cual podíamos bailar de manera extraordinaria y en la otra era un problema porque teníamos que siempre mover las sillas, los bancos en cada clase para dar clases con los chicos. Y era una pérdida de tiempo para mí. Pasaba como 20 minutos ordenando y moviendo sillas para poder bailar. O sea, así que terminó ese año y yo le dije a la directora muy tristemente que el año siguiente iba a tomar solamente en la escuela que tenía la sala polivalente y que los chicos que estuvieran en la otra escuela que se movieran 400 metros para venir a bailar en esta sala polivalente. Ahora, eso también les tomaba tiempo porque es toda una organización y bueno, así lo hicimos durante el segundo año. Después de un tiempo nos dimos cuenta que era inviable, algo así. Así que decidimos terminar con el proyecto Biodanza en la escuela que no tenía la sala polivalente, cosa que llevó a un problema del staff. La biodanza era como una bola de oxígeno para que todo funcionara de una manera buena. Eso fue un problema para la directora.
A mí mucho no me impactaba. Y de repente terminamos ese año ahí y la directora me toma tipo como si fuera la versión de diciembre en Argentina. Acá vendría a ser en esta época del año, julio. Y me dice, Alejandro, tenés que volver a dar clases en la otra implantación porque si no yo voy a empezar a perder mis profesores. Yo dije, pero no tenemos lugar para bailar, ese es el problema. Bueno, y si tuvieras un lugar para bailar, ¿vos lo harías ahí? Y sí, pero no tenemos un lugar para bailar. Ah, bueno, porque esa era la respuesta que yo quería, porque ya le pedimos a la alcaldía que nos hagan una sala polivalente y durante el verano ahora la van a construir, así que en septiembre cuando arranques también arrancás allá porque vas a tener tu sala. Así que yo me fui súper feliz y contento de que me estaban construyendo una sala de danza para que pueda danzar con los chicos del otro lado porque había creado eso un desequilibrio. Y cuando llegué, o sea, al primer día para dar la clase, me sentí muy emocionado de ver cómo para ellos era tan importante porque la sala había sido tal cual yo la había pedido, o sea, no tenía espejos, no tenía nada de lo que podría, o sea, todo lo que nosotros necesitamos en mi danza estaba y todo lo que no necesitamos que esté no estaba y era perfecto. Así que fue para mí uno de los regalos más grandes que yo recibí viviendo acá en este país como extranjero, que ya no es fácil ser extranjero latinoamericano en Europa, pero es como un reconocimiento hacia una trayectoria, un reconocimiento hacia el trabajo hecho de parte de la directora, de parte de los colegas y de parte de la alcaldía, o sea, de todo un municipio que se mueve para construir una sala para que los chicos puedan danzar una actividad y es biodanza, no es que esto sucedió con otra cosa. Entonces es como que, bueno, para mí fue un momento muy conmovedor eh, tener la posibilidad de que nos regalen el espacio para danzar. Te Sí, habíamos pedido, no sé si hiciste la tarea, Ale, que te imagines que personifiques la biodanza, que te la una imagines como si persona. fuese una persona, con características de persona, ¿no? Con su emocionalidad, su Sí, pensamiento, etc. Eh, no sé si hiciste algo así como para mostrarnos o si solamente lo construiste en tu imaginación y pasamos a las lo preguntas. construí en mi imaginación, pero es una persona real, ¿eh? Bueno, Me la ¿cómo? imagino como Kenny Reeves, que tiene mucha Bueno, fluidez, pero al mismo tiempo sabe dónde va. En la vida real es un tipo bárbaro, que nada lo abate, se levanta, tuvo una vida terrible. O sea, lean la biografía de Kenny Reeves y hay muchas cosas que para mí resuenan mucho con la biodanza en realidad. ¿cómo es físicamente? Bonito. eh, Bueno, sí, Tiene dale. pelo largo, salvaje. em, tiene olor a ser humano. No se esconde de su manera natural de ser, ni se avergüenza. Es como es, y si a alguien le gusta bien, y si a alguien no le gusta bien. Em, Aunque trata también de no disturbar tampoco, o sea, no es que va al choque, no es conflictivo en el sentido de que no busca el Ujú. conflicto. ¿Cómo piensa esta persona? Ah, yo pienso justamente que la biodanza piensa que pensar es lo secundario, primero sentir y luego pensar. Ajá. Sí. Bueno, decime qué cosas le gusta a esta persona y qué cosas detesta. Ok, le gusta comer, le gusta dormir, le gusta el sexo, le gusta descansar, compartir. La cosa que más le gusta es reír. em, sí, le gusta más reír. Y la cosa que quizá más odia es el dolor, la Ajá. incomodidad, el dolor físico sobre todo. Em, Ujú. ¿Y qué le da miedo? ¿Qué le da miedo? Em, la indiferencia. Ujú. Y decime cuáles son sus virtudes y cuáles son sus dificultades. Las virtudes, la virtud máxima que tiene este personaje, a mí me parece que es su capacidad del feedback, a poder darse cuenta qué es la necesidad del otro, cuál es la necesidad también en la relación.
Entonces yo creo que esa es una de las virtudes más grandes que tiene, la generosidad también, la abundancia, atraer lo que falta, atraer una especie de equilibrio a partir de ese punto de vista. Y si tuviera un defecto, es que quizá el defecto más grande que pueda tener no es un defecto que él pueda detectar como propio, porque es la incapacidad a cuadrar justamente en la cultura humana a 100%, en el sentido que hay sociedades y culturas en las cuales este personaje no encaja completamente. Es como que, como la biodanza intenta rescatar al ser humano arcaico y la cultura a su vez trata de domesticar al ser humano, es como que son caminos que se van separando, ¿no? Y llega un momento que en ese punto están inconexas, ¿no? Claro, claro. No sé si Bueno, y se la entiende. última es, sí, sí, se reentiende, es qué quiere hacer con su vida esta persona. ¿Qué quiere hacer con su vida? Contagiarla. Yo creo que su deseo es contagiar su manera, transmitir sus valores a la próxima generación. Si fuera una persona que tiene un nacimiento, em, desarrollo, reproducción y muerte, su deseo es contagiar sus valores a la generación siguiente, Ujú, que se propague ese sentimiento de libertad. Em, la alianza nace en un principio de libertad muy amplio, en donde yo me acuerdo muchas veces mi abuelo nos decía esto, que nosotros somos libres de sentir lo que nosotros querramos sentir y nadie nos puede venir a juzgar nada con respecto a eso. Y sin embargo, vivimos una cultura que se enorgullece de decir somos libres de pensar lo que cada uno quiera, y en realidad no es verdad, porque vos cuando estás expresando lo que vos pensás, siempre hay alguien detrás que viene a criticártelo, que estés en lo correcto o que estés equivocado. Quizá la prueba más grande es abrir Facebook y empezar a scrollear, siempre hay alguien que pone algo y otro que viene y que le da un masacatraque detrás, o sea, eh, estamos como pisoteando las libertades de cada uno. Tenemos un código penal, un código civil que es muy complejo porque no sabemos respetar reglas de base que en biodanza tenemos y son dos, tipo, ley número uno, tu libertad es infinita. Ley número dos, tu libertad se termina donde la libertad del otro comienza. Si todo el mundo supiera respetar eso, ya no necesitas más nada, o sea, es súper fácil. Pero bueno, las cosas hacen que es mucho más complejo que eso. Entonces alguien dice algo, el otro se ofende, el otro está, y se empiezan a armar partes, y es todo un quilombo porque no respetamos lo que la gente siente, lo que la gente piensa. Y, y, y que yo esté en desacuerdo con vos porque vos pensás o sentís de una manera distinta no quiere decir que yo te quiera menos. Y hoy en día yo creo que las diferentes generaciones no se están encontrando porque no ponen en común esos puntos también, ¿no? ujú. Em, las generaciones tenemos que imaginarnos que somos seres humanos de planetas distintos y hablamos distintas lenguas y es por eso que comunicar es tan difícil. Hay como un puente generacional. Yo lo veo Ujú. mucho a mi grupo de jóvenes. No son los mismos los jóvenes que yo tengo ahora que los que tenía hace 5, 10 años atrás o 15. Em, son jóvenes diferentes. Y es el mismo punto, es la incapacidad a reconocer esa libertad de expresión que tiene que existir, que cada uno exprese lo que quiera, lo que sienta, pero si yo no estoy en desacuerdo, que vos también puedas comprender que yo estoy en desacuerdo, pero que no empieces a juzgarme y a martirizarme en ninguna de las partes, o sea, que eso es lo Ujú. que hacemos mal, o sea, estamos juzgando. Claro. Y lo peor de todo es cuando uno llega con prejuicios, ¿no? Que es un juicio que uno tenga antes de conocimiento de la causa, que eso es lo peor que puede haber, ¿no? Ujú, ¿Qué sé yo? La biodanza, mismo que es una sola, no es la misma biodanza en todo el mundo, porque la ujú, biodanza viene a equilibrar lo que la cultura tiene como necesidad. Entonces, la necesidad que va a haber en Alemania no es la misma que la que va a haber en Brasil. En ajá, Brasil tenés que hacer la danza del trabajo para que la gente se motive a buscar objetivos de concretización real y se conecte con la energía de renovar las posibilidades de entradas de dinero y poder construir un mañana. Hacer la danza del trabajo en Alemania es redundante. En Alemania tenés que hacer, por ejemplo, la danza del caos,
cosa que te permita abrir esa puerta que ellos tienen cerradas, que es lo que la biodanza busca, busca cuáles son las puertas de expresión que cada uno de nosotros tenemos cerradas. Entonces, cuando a medida que uno va viajando, se va nutriendo de eso, y a medida que uno va viajando, se van dando cuenta que cada país también tiene como su punto más alto. Es algo, en francés se dice exceller, que es como algo que le va muy bien en eso. Entonces, así lo hago yo, mi biodanza, la biodanza que yo doy, utiliza los talentos naturales de cada país para nutrir otro. Entonces, por ejemplo, de Argentina yo agarro del tango la pasión y el fuego, y agarro la alegría de la samba brasilera, y agarro la fuerza de las músicas africanas, pero después necesito, por ejemplo, que estos africanos se estilicen un poquito más sus movimientos y se queden más refinados. Bueno, voy a usar música clásica o música de Oriente para poder hacer más introspectivos. Y a medida que uno va viajando se va dando cuenta de esas sutilezas también. Yo creo que acá en Bélgica es un país que es muy equilibrado, porque una vez más es chiquito como San Luis, la provincia de Argentina, y en este es muy cosmopolita, o sea, hay personas de todas partes del planeta en un solo lugar. De hecho, soy propietario de esta casa donde vivo, 100 metros tiene la calle y deben haber casas, un montón de casas, unas 40 casas, y deben haber 4 belgas. Todos los demás son de Vietnam, de Italia, de diferentes partes del mundo. Cuando es la jornada de los vecinos, hacemos una mesa grande en la calle y cada uno trae cosas de su país, es una mesa súper rica. Y lo mismo Wow. sucede en biodanza, o sea, cada uno va trayendo su ambiente. Entonces, yo lo que me doy cuenta es que la biodanza acá en Bélgica es bien representada. Es por eso que a mí me gusta tanto vivir acá, porque me gusta viajar y es una manera de viajar quedándome en un mismo país. Con gente, mi grupo son, el grupo regular, por ejemplo, de los martes son 20 y hay 5 que son belgas. Los otros 15 son todos extranjeros. Los Wow. profes en ello, ¿no? Entonces está buenísimo. Pero de repente, eso, te vas a Francia y los franceses son quejones. Se quejan y eso, se quejan quiere decir que buscan un cierto perfeccionismo a la vez, ¿no? De repente vas a Italia y los italianos son muy expresivos, muy hacia afuera. Tenés que andar esquivando los golpes, ¿no? Cuando te están hablando. Pero al mismo tiempo, ¿qué le tenés que traer? Le tenés que traer el lado introspectivo, el lado sensible, el lado de escucharse a sí mismo, ¿no? Porque mismo para decirte te amo, te lo gritan, yo te amo, ¿no? Y te lo tiran como que se entere todo el barrio. Bueno, pero que, ¿no? Que tengo una relación de amor contigo y te vengo a cantar la serenata un poco como los mexicanos, ¿no? Cantando, se entera todo el barrio. Bueno, eh, los ingleses son bastante particulares porque cantan mucho primero que nada. Vos vas a una vivencia en cualquier país del Reino Unido y siempre están cantando, siempre hay un ejercicio que cantan, están cantando las canciones y tienen un viaje lírico muy grande, entonces tienen una creatividad muy desarrollada desde ese punto de vista, pero le falta concretización y sobre todo la aceptación al otro. Hay no es algo malo, se fijan en cuidarse a sí mismos, pero eso conlleva a no cuidar la relación para con los demás. Entonces, está mucho el trabajo a dos, el trabajo en grupo que hay que fortificar. No es por nada que viven en una isla y quizá eh, el trato con los vecinos no es tan fácil para ellos, ¿no? Ujú. Bueno, cada país tiene su característica particular, única, que los hace Holanda. Holanda es un país muy progresista en muchas de las reglas y las leyes que tienen la libertad de muchas cosas, y eso hace que cuando vos vas a dar clase en Holanda y decís la consigna, es como que parece que la gente fuera sorda porque termina haciendo lo que quieren. Es que es así, es la naturaleza del ser de esa cultura. Vas a Israel, que me encanta, son transgresores completamente. Es que, claro, imagínate, en Israel tienen todas las leyes civiles y culturales como cualquier otro país, pero además de eso, todas las reglas religiosas, que sean de musulmanes, que sean judíos o cristianos, hay tantas reglas que ya no sabes cuáles podés seguir y cuáles no, entonces decidís de no seguir ninguna, entonces también sucede lo mismo, o sea, vos das una consigna y la gente hace lo que se le canta, pero está buenísimo. Entonces, aprender también los límites, son la danza de
oposición, la danza del no, la danza del sí, la danza de poder, de la esfera, ¿no? La de quinesfera, de renovación existencial. Entonces, conocer, cuando uno viaja, conocer a la cultura a la cual va, es para mí el punto más amplio, más grande que uno tiene que conocer para saber qué biodanza voy a dar, Claro. qué es lo que yo voy a ¿Qué mostrar. dirías? ¿Cómo? ¿De Argentina qué dirías que hiciste un Ah, recorrido? No. sí. Bueno, Argentina es muy interesante porque nosotros somos un país que se construyó de la mano de muchos extranjeros. Yo lo veo porque estoy viviendo lo mismo al inverso, no sé, quizás 100 años más tarde, que tuvieron que trabajar mucho. O sea, venimos de una raíz trabajadora muy grande, ¿no? Entonces, está eso que tenemos como ancestralidad. Ahora, los tiempos fueron cambiando también. Entonces, yo veo que el argentino es apasionado, que la gente, pero le falta el compromiso. Entonces, el compromiso con lo que sea, ¿eh? Es como que tengo la sensación de que, atención, los argentinos en general y las argentinas se comprometen ahora ya mismo con vos, pero después, en 5 minutos, eso puede cambiar. O sea, em, por ejemplo, las relaciones son mucho más cortas de lo que eran antes, pero no son, eh, pero el hecho de que sean más cortas son más intensas. No sé si me doy a explicar. Lo que una pareja vive hoy en día en Argentina, por ejemplo, en 3 meses, viven tan intensamente como una relación hace 30 años de 5 años, ponele. Porque se van de viaje, porque hacen esto, porque van lo otro, porque se mudan juntos, porque hacen... Entonces es como que ahora hay el tiempo corre de otra manera. Entonces, pero eso se debe también al compromiso. La gente se compromete o no se compromete para nada. Te dice que vienen y después no vienen. Entonces, ahí falta una energía de tierra, una energía que se Claro. está perdiendo, que la teníamos y se está perdiendo. De hecho, era una de nuestras materias, o sea, dentro de los 4 elementos, era uno de los elementos primordiales con el fuego. Y se está perdiendo la tierra porque se está ganando mucho aire, o sea, lo opuesto. La gente cada vez está más volada, más loca, no más, que no es algo malo, son más soñadores y está todo muy bien. Em, Hay menos deseo de trabajar y de concretizar cosas. Una vez más, no estoy jugando que sea bueno o que sea malo, simplemente estoy constatando que antes había mucho más jóvenes que tomaban las riendas de su vida para decir, quiero hacer esto, vamos a trabajar para lograr nuestra mini empresa, que sea hacer pulseritas o lo que fuera, y se ponían como una campaña para hacer algo y hoy en día esa determinación no está tan presente como si lo pudo haber estado 30 años atrás. Entonces, em, obviamente los tiempos no son los mismos una vez más y eso hace que las decisiones que los jóvenes están tomando es porque no les queda otra tampoco. Em, Y la pero biodanza cambió, en ese sentido también, me sí, imagino. la vianza cambió, no es la misma de la que había antes, porque eso cambia con respecto a la generación que lo está recibiendo. Cuando Rolando va y pregunta para hacer la vianza, ¿qué es lo que vos necesitas? O sea, fue al campus de la universidad donde estaba y le preguntaba a la gente qué pasaba, ¿qué es lo que vos necesitas para ser feliz? La gente respondía. Y era una época como en los años 60, ponele, donde la gente respondía, quiero libertad, amor, sexo, que es la generación X, ¿no? Que son mis viejos, ponele. Que son la gente que tienen 50, 60 años, ponele. Entonces, esa biodanza que Rolando compuso en ese momento es una biodanza que venía a satisfacer una necesidad primaria de las personas que estaban en ese momento viviendo el sumum, el pico de su vida. Entonces, es una biodanza donde la sexualidad era como una de las materias primordiales, ¿no? Que estaba muy presente. La sexualidad, entendemos por sexualidad el acceso al placer, al contacto, al erotismo, a ver la belleza, a compartirla, a erotizarse, a erotizar al otro, a sentirse bello, todo eso, ¿no? Y que está muy bien. Entonces, esa generación X da paso a la generación que sigue, ¿no? Que es mi generación, la generación Y, o sea, Y, que se pregunta, ¿why? ¿Por qué?
Entonces nosotros somos la generación de que tenemos que comprender por qué, cómo funcionan las cosas, por qué. Entonces estamos siempre, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Somos una generación diferente. Nosotros somos una generación más del mirar, de ser mirados también. O sea, el estilo importa. Yo los veo a mis viejos, vas a salir con esa, papá, vas a salir con esa camisa de flores, pero, o sea, ¿qué van a, de rosa, papá? No, no me vayas a buscar a la secundaria así, van a creer que no, no quiero que van. O sea, esa es, ¿no? O sea, nos interesa nuestra imagen, nuestra autoimagen. O sea, el estilo es importante. A Obama lo eligen no porque el tipo sea un excelente político, pero lo eligen porque el tipo tiene estilo. Y lo elige la generación Y, que es la predominante en Estados Unidos en ese momento. El tipo tiene estilo y lo vende bien. Entonces de repente esa generación Y, que son los que tienen 40 años ahora, la biodanza es distinta. Es una biodanza que está basada en la afectividad, que es del vínculo. El vínculo significa el por qué, comprender el por qué significa comprender qué une una cosa con otra. Y eso es afectividad. Entonces la biodanza en mi generación tuvo que cambiar, tuvo que pasar de ser algo sexual, que era la generación precedente, a algo afectivo, afectivo creativo, o sea, cómo yo puedo interactuar con esos vínculos que se están armando. Y ahora viene la generación de los millennials, ¿no? Que son la generación C de comunicación, que andan hipercomunicados, hiperconectados, en donde si vos querés sexo, como los X que hace 30 años atrás tenían esa necesidad, vos agarras una aplicación y encontrás a alguien a 2 kilómetros a donde vos podés encontrarte y tener una relación de sexo sin tanto enganche. Entonces, el sexo lo tengo resuelto. El afecto, o sea, la parte de hacer vínculos lo tengo resuelto, porque toda pregunta que se me pueda ocurrir la tengo a un clic de distancia. Entonces no necesito saber, porque si de todas maneras tengo la respuesta en el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que le importa a la generación actual? Bueno, lo que le importa a la generación actual y lo que la biodanza les va a dar es el lado de la trascendencia, que todo esto no te lo puede dar. O sea, es el lado de la conexión trascendente y vital, del movimiento expresivo incluso, de poder entrar en comunicación con qué es lo que yo quiero, cómo yo como, cómo yo duermo. Y la imagen no es importante como era para la generación precedente. Me he visto como quiera y me pueden aceptar así. ¿Por qué me tengo que definir como hombre o como mujer? Yo soy lo que soy. Punto. Ese es tu problema. Eso no va a cambiar quién yo soy. Y es verdad. Tienen razón. Eh, entonces, em, a mí me parece excelente porque la biodanza es una metodología que se aplica a cada uno de los cambios culturales, eh, generacionales incluso que podamos tener in eternam, porque no sabemos cómo va a ser la generación que va a venir después. Entonces, pero sabemos que la biodanza va a traerles un equilibrio o les va a ofrecer algo que no lo pueden satisfacer de otra manera. Y algo interesante, cuando nosotros estábamos en la parte baja de lo que llamamos la regresión, todos los grupos, o sea, generacionales, que sean los X y los Y y los C y los millennials y los Z y todos, se transforman en seres humanos arcaicos y se encuentran independientemente de la generación, el sexo, la orientación sexual, los gustos, veganos, vegetarianos, carnívoros, no importa, socialistas, comunistas, no tiene ninguna importancia, porque finalmente somos todos la misma especie y hay como un equilibrio que se va a dar. Entonces, cuando alguien viene y dice, es parte de mi identidad saber mi orientación sexual, lamentablemente, en lo que yo pude descubrir en todos mis años de investigación psicológica dentro del mundo de biodanza, debo responder no, porque lo que la orientación sexual hace parte de tu personalidad, que es como una máscara que la identidad se pone, porque la identidad es mucho más vasta. Hay gente que tiene 40 años o 50 años y se sigue preguntando, hoy en día, ¿soy bisexual? ¿Soy homosexual? ¿Soy heterosexual? Y eso lo bloquea completamente porque es algo que la cultura te está pidiendo de responder, pero que en realidad no es importante. Porque cuando vos estás dentro del flujo vivencial, estás dentro de
el ser humano arcaico, cuando estás dentro del punto más profundo, que vos te erotices con el viento, con una nube, con un auto, con un hombre, con una mujer, con los cabellos, con el aroma, es irrelevante finalmente. Y, y estamos perdiendo mucho tiempo identitariamente en tratar de descubrir cosas que no hacen parte de la identidad finalmente, hacen parte de la personalidad. Y la personalidad cambia mucho más rápidamente que la identidad, que es mucho más, es un flujo diferente, funciona en otra resonancia. Entonces, yo sé que a veces cuando yo doy este mensaje, por eso mis viejos también me invitaron a dar la materia de identidad e integración, a algunos les impacta muy fuerte, les impacta muy fuerte. Yo para poder calmar a mis alumnos, en todo caso, le digo, existe una sola orientación sexual. Y acá viene uno de los enseñamientos que Rolando nos dijo. No traten de separar todo para tratar de comprender, ¿no? Cuántas orientaciones sexuales traten de encontrar una ley que una todo, una ley de unificación. Y para mí la ley de unificación con respecto a esto es algo que yo llamé la termosexualidad. Básicamente, a vos te gusta, te atrae, estás atraído naturalmente por aquello que te calienta. Termosexualidad. Entonces, eso también unifica a las personas que podrían caer dentro de las patologías sexuales. Hay gente que es necrofílica, se erotiza con los muertos, o pedofilia con los niños. Bueno, eso también es termosexualidad. ¿Está bien, está mal? Para mí es irrelevante, porque no estoy juzgando si algo está bien o está mal. Estoy buscando una ley de unificación. Wow. Entonces nosotros te vamos a traer alguna vivencia y vos te pedimos que hagas el gesto típico de esa vivencia. Te entusiasma. Puedes usar todo el cuerpo o el rostro según lo creas. La primera es una mirada epifánica. Muy bueno. A ver, un gesto de un caminar seduciendo. Como un Muy bueno. zorro, ¿no? Sí, sí, me seduciste ya un poco. Una conexión afectiva con un otro. Una, Conexión afectiva. Ahí va. Vamos con el gesto de la vivencia del tigre. Un gesto que elijas para el minotauro. un gesto que elija para el minotauro. Wow, qué Serio pero interesante. protegido. Ajá. El gesto de un trance en un taller de biodanza y arcilla. Tengo que ser así. Muy bueno. Y por último, dos gestos, uno de una ronda de bienvenida y otra de la ronda final. Ronda de bienvenida sería... Y ronda final sería... Muy bueno, me encanta, Acá increíble. terminamos con los brazos arriba siempre. Acto Sí, de sí, sí. victoria. Bueno, le pasamos entonces la última parte de la entrevista, que es un poco charlar sobre algunos temas que generan conversación, debate, revuelo, movimiento, ¿no? Es muy interesante esto que vos decís de la capacidad de adaptación de la biodanza. Y Ujú. creo que esto también vale para lo que sucede a nivel eh, filosófico, lo que sucede en los debates, ¿no? de nuestro mundo actual. Y la biodanza creo que de alguna manera se adapta a eso, responde a eso, reacciona, a veces consciente, a veces inconscientemente. Entonces son como algunos puntos. El primero es sobre esta relación que recién hablaste un poquito, ¿no? Entre la biodanza y todos estos debates que surgen en torno a la filosofía de género, Ujú. a estos cuestionamientos de que
bueno, lo masculino y lo femenino son un binomio que más limita que libera. Ujú. Eh, bueno, en general hay muchos cuestionamientos en torno a eso. Sí, Entonces, ¿qué opinión tenés vos? en relación a la biodanza, eh, lo que he llegado un poco como conclusión también es que es incorrecto que la biodanza piensa en binomio, porque lo que pasa que eh, hombre, mujer, ¿no? Son dos arquetipos. Y también está el arquetipo de hermafrodita, que es otro arquetipo más. Entonces, que también hay que incluirlo. De hecho, nosotros agarramos de la filosofía y de la mitología griega todos esos arquetipos que están ahí. Está Afrodita, está Hermes y está Hermafrodita, que hacen parte de eso, como un personaje suplementario. Después hay un montón de otros andrógenos que no tienen ningún tipo de sexualidad. El primer amor de Afrodita era un, un caracol, que los caracoles no tienen una sexualidad definida Ajá. y que es como una lengua. Entonces, imagínate Afrodita, que nace del testículo de Urano, que es el cielo, castrado, que cae en el mar y empieza o sea, a hacer muchas burbujas y de ahí sale Afrodita, ¿no? Afrodita que empieza a tener conciencia de sí, está flotando en un inmenso océano en donde empieza a verse a sí misma, se empieza a sentir bella y de repente se acerca a ella, el primer ser del cual ella se enamora, que es este caracol. Se acerca lentamente, es como una lengua que se acerca lentamente y le empieza a tocar su pierna. Y por su pie y su pierna empieza a subir poco a poco como una lengua. Ese fue su primer amor. Ujú. Y es esa vivencia, a mí por eso me toca mucho el cuento de Afrodita, que es lo que me lleva a comentarles lo que yo les comenté antes, que cuando uno está dentro de la vivencia, hay un momento donde es, es indiferente tu género, pero también es indiferente tu orientación. Ujú. Y que hay que incluirles, hay que incluirlas, hay que incluirlos como arquetipos. Y que para mí toda persona, cuanto más arquetipos pueda incorporar, más va a tener una identidad rica. Wow. Y cuanto más una persona está tratando de sacarse de encima a los arquetipos, más está debilitando su propia, fragilizando su propia identidad. Entonces, cuando alguien viene y me dice, yo no quiero hacer esta danza de masculinidad, ok, ponelo en otro ámbito. Yo no quiero hacer esta danza guerrera, yo no quiero hacer esta danza de amor, yo no quiero hacer esta danza de no sé, de invocar el brujo o la bruja o el curandero, que son arquetipos que tenemos que aprender todos a poder incorporar, tenemos que aprender a incorporar la intuición femenina, eh, que, que está muy perdida, independientemente que uno sea mujer, que sea hombre, que sea lo que uno sea, la intuición se está perdiendo. Y al perder esta intuición también estamos perdiendo en la masculinidad lo que la masculinidad debería ser, que tiene que ver con un lado más protectivo también, que todo el mundo debería tener. Hoy en día muchas madres son padres en realidad, del punto de vista arquetipal, ¿no? O están ejerciendo las dos tareas en realidad, porque no tampoco no dejan que la contraparte pueda asumir su rol, su arquetipo finalmente. Claro. Entonces, bueno, qué sé yo. Yo siento que la discusión es una discusión que hay que seguir teniendo en grupo, pero cuando uno incorpora los arquetipos, lo único que puede hacer eso es enriquecer tu propia identidad. Y a mí a veces me duele que muchas de las personas que critican ese hecho de la ambigüedad, de la binariedad, de lo masculino y lo femenino, no se están dando cuenta también que también existe este otro arquetipo que nadie está hablando, de hermafroditas, y que hay muchísimas danzas en biodanza que lo traen, porque la mayoría de los ejercicios de biodanza, justamente tu género no es importante. No es importante qué es lo que vos seas. O sea, de hecho, son el 80% de los ejercicios son agenéricos. Claro.
y no, se habla siempre de lo que falta. Entonces, a mí me pone triste porque estamos siempre hablando del punto negro, estamos siempre hablando de los defectos, de lo que está mal. Y de Mm. repente a mí me da, sí, me da una especie de pena, pero bueno, cada vez que yo traté de exponer esto, de explicarlo, me dicen, es que lo que pasa es que vos sos un blanquito, o estás haciendo mansplaining y haces parte de la sociedad privilegiada, y se inventaron un montón de palabras para no querer tampoco escuchar. Entonces, uno no puede luchar o no puede explicar algo cuando no tenés una contraparte que pueda entenderlo. Entonces, finalmente, lo único que hice fue pensar para mí mismo con qué yo voy a estar en paz, y llegué a algo en lo que yo puedo estar en paz, aplico esas reglas a lo que yo hago y veo, sin tener que explicarle a nadie a nada, que lo que yo hago gusta. Entonces, la misma gente que quizá cuando yo voy y tengo este discurso puede sentirse en shock con respecto a lo que yo estoy explicando, después doy mi biodanza, o sea, mis clases, mi vivencia, y les encanta lo que yo hago, qué sé yo. Claro. Entonces, no sé, yo hice biodanza toda mi vida. No todo el mundo hizo biodanza toda su vida. A veces tengo conflictos ideológicos, entre comillas, con colegas también de biodanza, que se enojan conmigo. Y yo digo, chicos, paren, porque está bien, yo soy un producto de ustedes como profesores. O sea, si ahora no les gusta lo que yo le esté respondiendo con feedback, quizás no había que enseñarme eso, ¿no? Entonces es como que, bueno, nada, simplemente traer que si alguien en algún momento, y esto sucede mucho en Chile, Argentina, Uruguay, España, en otro país no me ha pasado, tengo muchas veces público que hace preguntas y que no se banca la respuesta. Y eso hay que tenerlo en cuenta, que simplemente hay un acto de querer preguntar algo para causar caos. Y eso es un acto de irresponsabilidad. Es tirar una flecha al aire y que caiga donde caiga. Y eso personalmente a mí no me cae bien. No me cae bien. Eh, Sin embargo, lo que más me gusta a mí es sentarme con alguien que piensa completamente diferente y poder charlar filosóficamente sobre el tema que sea. Porque eso abre mi pensamiento, abre mi sentir, me nutre la complementariedad. Y cuando no hay discusión, es algo que se empobrece el todo. Entonces yo creo que tienen que haber fórum para poder hablar de estos temas, sobre la perspectiva de género, sobre todo lo que es el LGTB, todo lo que es em, sí, todo lo que es ese ámbito, y que eso no limite, pero que abra, Mm. que no limite, que abra, y que tiene que haber una aceptación de las verdades que son subjetivas, y no busquen una verdad absoluta, porque no la va a haber. Mm. Cuando todo el mundo está tratando de correr detrás de una verdad absoluta, bueno, ahí perdemos todos. Perdemos esa capacidad de ver un panorama amplio y rico que podemos traer entre todos. Entonces, qué sé yo. A mí cuando viene alguien que siente una manera distinta, a mí me encanta, me encanta. La mayoría de no sé si te diste cuenta, pero la mayoría de los artistas que tocaron y marcaron una orientación dentro de la historia de la humanidad eran personas atípicas, fuera de lo normal, con tendencias sexuales quizá distintas, con tendencias alimenticias distintas, ¿no? Elton John, Queen, no sé, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, todos homosexuales. Hay una manera de sentir distinta, hay una sensibilidad diferente que puede mostrar algo distinto, y eso nos enriquece a todos. Mm.
Hace poquito vi pasar por Facebook, me lo compartieron, un, un grupo de artistas, ¿cómo se llama? Un grupo de artistas mm, transgénero. Yo digo, a ver qué onda. Y la verdad que si no me decían que era transgénero, yo lo veo como arte igual. Y me parece extraordinario lo que hacen, pero hay una sensibilidad muy grande. ¿Y esa sensibilidad por qué se da? Porque esta gente, en la cultura que les es dado, los ha matracado con toda, se han sensibilizado tanto que esa sensibilidad herida la tienen que poner afuera. Y lo que mejor exorciza tu dolor o tu amor o lo que, cualquier emoción es el arte. Entonces va a salir arte de ahí adentro. Mm. Es espectacular. Entonces, en realidad lo que a mí me interesa es que haya siempre gente sensible que siga creando cosas. Mm. Y bueno, ahora, la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque vamos a suponer que caemos en 100 años en una realidad en la cual hemos aprendido a respetar las sensibilidades de cada uno para que ninguna de las personas sea herida y no creemos traumas en las personas. Si fuera un mundo ideal, Mm. yo me pregunto, ¿cómo eso va a afectar a la creatividad? ¿No? No sé. Cuando Trump anunció su muro, todo el mundo decía, ah, qué hijo de puta, este tipo es un chabón que va a generar odio y todo lo que fuera. Yo dije, ay, gracias a Dios, un muro, el muro del odio. Eso va a inspirar a artistas durante años. Buenísimo, algo así. Un artista mexicano que transformó el muro en un espacio de encuentro y al final ese muro, en vez de separar gente, hace que la gente se encuentre mucho más que antes cuando el muro no existía. Me parece fenomenal, me quiero mudar ahí. No sé si lo vieron eso, pero es fantástico. Mira. En fin. Entonces yo creo que tienen que haber grupos de debate biodanzantes, pero sobre todo tiene que haber grupos de debate biocéntricos, porque por el momento no es lo que está sucediendo. Hay grupos de debate de biodanza, pero no son biocéntricos. O sea, siento que hay una falta de escucha muy grande de las Mm. partes. Y me gustaría que eso cambie de alguna manera. De hecho, yo hice parte de uno y en un momento me pidieron, mira, bueno, yo estaba simplemente escuchando, bueno, mira, Alejandro, acá sos muy diferente, te vamos a pedir que te vayas del salón. Bueno, em, no es más un grupo de discusión, eso se llama fascismo. No tiene otro, lamentablemente, cuando sacas a alguien de la pieza, no tiene otro nombre. Es discriminación. Discriminación por una diferente manera de pensar, de sentir. ¿Viste? Eh, algo que no soporto es la jornada del orgullo gay. Acá está, ¿eh? La jornada del orgullo gay. La Gay Parade, ¿no? Orgullo. Orgullo es una emoción que se genera cuando uno satisface la expectativa social que se tenía sobre ti. El orgullo no está bien. ¿Orgullo de qué? ¿De ser quien sos? Me parece que la palabra está mal elegida. ¿Y por qué tendría que haber un solo día para que estés orgulloso de eso? ¿Ser orgulloso de qué? Es como ser orgulloso de ser vegetariano, ser orgulloso de ser carnívoro, ser orgulloso de ser de acuario, boludo. Esa es. Entonces me parece que la verdad que no. La palabra orgullo en esa no me cuadra ahí adentro. Claro. Porque el problema es la cultura social en la cual nosotros vivimos, que te dice cómo vos tenés que ser y al final no respeta tu manera natural de ser. Y que como lo estamos pensando muy desde el punto de vista de la cultura, seguimos tratando de, a nuestro punto de vista, tener que satisfacer esa visión externa, que se representa en nuestros padres, que se representa en la ley, que se representa en el gobierno, que se representa en un montón de cosas. Y cualquier persona que represente el poder, que sea tu jefe, que sea tu mamá, que sea el propietario de la casa que vos estás alquilando, lo transformás en el enemigo, ¿no? Es inconsciente, esto es lo peor. Pero yo lo veo como profesor, ¿eh? Lo veo como director. Lo veo en en los videojuegos. Hay un tipo que es el oficial de su, no sé, de su hermandad y todo el mundo, pum, le tira las patas al flaco que está tratando de hacer avanzar el equipo. Claro. Y es inconsciente. Es inconsciente porque inconscientemente estás tratando de satisfacer
lo que se espera de vos, o sea, satisfacer a esta persona, pero inconscientemente no querés. Querés poder ser vos mismo, con tus propias reglas, que es lo que debería ser. ¿Qué es para vos eso, el inconsciente luminoso? Bueno, para mí, primero que nada, no debería ir en el modelo teórico, en ninguna parte, porque en realidad está en todas partes y al mismo tiempo en ningún lado. El modelo teórico es el modelo teórico de la identidad humana, o sea, el modelo teórico representa, así como el modelo atómico de Bohr representa un átomo, pero ningún átomo se parece al modelo atómico de Bohr, ninguna persona se parece al modelo teórico, pero sin embargo, comprender el modelo teórico te hace comprender la identidad humana. Entonces, por eso no está en ese lugar, porque el consciente luminoso para mí es algo mucho más vasto. Cuando uno se contacta con esa capacidad de trascender el ego, el ser, algo que es mucho más grande, el pertenecer al todo. Entonces es difícil de hacer coincidir dos cosas que hacen parte para mí de universos distintos, ¿no? Es un poco... A mí me parece que hay que explicarlo en momentos diferentes para que no se haga la confusión identitaria del inconsciente luminoso con esa capacidad sí, de iluminación, si uno quiere. eh, Tiene que quizá el punto que más se pueda parecer para mí, que tienen el punto más en común con inconsciente luminoso, es lo que es transtasis, que es ese salto evolutivo que te hace comprender y abrir un paradigma más amplio, ¿no? Y que a partir de ahí todo cambia, la manera en la cual vos veías el mundo cambia. Bueno, el consciente luminoso está en esa parte. Bueno, pasamos a la otra, que es sobre esta relación entre la sombra y la biodanza, ¿no? A veces habla un poco de que la biodanza destaca el trabajo sobre lo lumínico, ¿no? Sobre la parte sana Sí. y, y queda fuera un poco lo otro, como que se da un poco ese debate. ¿Qué relación crees que tiene la biodanza con la sombra y qué opinión tenés sobre esto? Sí, hay que ver qué es lo que nosotros entendemos bien como sombras. A mí me parece que em, cuando hablamos de que biodanza se basa en la parte lumínica o en la parte positiva, es que vamos a ir a reforzar esos momentos que son sanos para nosotros. Lo que Mirtes González llama, por ejemplo, de em, momentos estructurantes, que son aquellos momentos, lo mismo que un trauma, pero un positivo. En vez de ser un momento que te tira para abajo, es un momento que te tira para arriba. Entonces, biodanza genera esos momentos. Sin embargo, lo que yo considero una sombra son todo lo que la cultura considera defectos. Y los defectos hacen parte de tu identidad. Entonces vamos a suponer que uno establece una relación de amor y vos le estás mostrando al otro solamente tu luz. O sea, quiere decir lo socialmente, culturalmente aceptado. Y todo lo que la cultura no acepta, lo escondés en las sombras. Y la persona te va a querer por eso que ve de vos. Pero si vos haces eso, la persona te está queriendo completamente como sos. O sea, está queriendo al Alejandro enterito. Está queriendo una parte de Alejandro. Y cuando empieza a descubrir las sombras, va a querer cambiar eso. Entonces, acá entra el juego de cómo la cultura afecta a eso. Entonces yo me lo imagino de esta manera. Imagínate que cuando vos nacés, sos un ser de luz, completamente de luz. Estás en tu cajita, como esta cajita, ¿ok? Y vos nacés y ¡puf! Sos una bola luminosa que ilumina todo. Y el cuarto está vacío, no hay nada. Y vos estás ahí, una bola de luz, tus papás, en cada uno en su cajita, dicen, ay, qué linda bola de luz, ay, sí, dio a luz, ¿no? De ahí viene. Y de repente viene la cultura y dicen, bueno, chicos, para ser alguien, hay que ser útil para algo. De hecho, cuando alguien te pregunta, ¿quién sos? Que fue la primera pregunta, la gente responde lo que hace. Hola, yo soy Alejandro, soy abogado. Como si lo que yo hiciera define quién soy, ¿no? O sea, Claro. soy lo que soy, hago lo que hago. Pero bueno, la gente tiene que tener una funcionalidad. Porque un lavarropas, un buen lavarropas, es un buen lavarropas porque lava bien la ropa. Y si no lava bien la ropa, es un lavarropas de mierda. ¡Pip! Hay que poner. Entonces, viene la cultura y te dicen, entonces, en este cuarto vamos a poner allá atrás un escritorio, vos que querés ser artista, genial, vamos a poner un piano. Entonces, de repente, vos seguís siendo esa bola de luz y esa mesa, esas cosas que se fueron poniendo atrás, empiezan a proyectar sombras. Pero esos muebles,
Los puso la cultura ahí. Entonces, ¿las sombras te pertenecen a vos o a quién le pertenecen esas sombras? Nosotros no estamos orgullosos, una vez más hablando del orgullo como hablé antes, el orgullo es lo opuesto de la vergüenza, que justamente es cuando la vergüenza te viene cuando vos no lográs lo que se está expectando de vos, la expectativa que se tiene sobre vos mismo, y hace parte de tu sombra. Y de ahí vienen todos esos juegos que tenemos en biodanza, como la danza del ridículo, para poder incorporar esa parte también, que hace parte de vos. Y cuando vos incorporás tu ridículo, le perdés miedo y que la cultura diga lo que tenga que decir. Lo peor de todo es que cada uno de nosotros somos un actor más, o sea, que podemos co-componer las reglas culturales también. Entonces yo soy como soy, no me da vergüenza ser así. Y bueno, pero ahora tengo que ir a buscar a los chicos al cole, tengo que ir vestido, no puedo ir desnudo también, porque hay leyes que rigen el cómo yo tengo que ser, mismo que quizá hace calor y tuviera ganas de caminar de otra manera. Em, pero yo creo que hay que incorporarlas, porque eso también hace parte de la identidad, pero sin necesariamente aquello que podría ser nocivo, sin reafirmarlas, porque ahí también está el tema. Danzar el tigre es algo bueno porque reafirma tu identidad cuando uno tiene que sacar el guerrero. Ahora, cuando uno danza al tigre todas las semanas, uno pasa de ser agresivo a ser violento. Entonces, hay un límite también a eso. Es como que Claro, hay que regularlo. claro. Y sigo pensando igualmente que los profesores de biodanza nos tenemos que aliar más al ángel de la oscuridad que al ángel de la luz, porque muchos profesores de biodanza se hacen profesores de biodanza para estar debajo de los proyectores y, ay chicos, todo va a ser maravilloso porque los voy a iluminar. Y en realidad no, vos tenés que ser el que está allá detrás, escondido en la oscuridad, haciendo que la magia tenga lugar y que la gente ni se entere que sos vos el que haces eso. Que crean que sean ellos que son. Eso es lo mejor que te puede pasar. Que la gente avance por sus propias capacidades y no porque están siguiendo tu linterna. Que descubran su propia luz. Bueno, la otra pregunta es un poco sobre la acción social y biodanza, ¿no? Mm. ¿Qué importancia crees que tiene esto y en qué estado crees que está esto? Yo creo que la biodanza ya en sí, de por sí, en poco importa en dónde se esté dando y cómo, es acción social. Es acción social en el sentido que cambia a la interacción entre las personas, entre ellas, entre la cultura y todo. Entonces es un actor social más. Es un actor social que intenta biocentrificar, si me puedo permitir utilizar la palabra, conjugarla de esa manera, a todas las entidades que van a interactuar con nosotros. Van a poner más la vida al centro. Entonces, en algunos ámbitos podría ser más incisiva y trabajar más fuerte que en otros. Pero yo creo que, primero que nada, todo facilitador en algún momento debería intentar hacer acción social pura en algún ámbito que sea en empresas, en escuelas, en hospitales, en grupos específicos, porque eso te enseña una parte de la humanidad que te abre puertas a comprender el humano de una cierta manera y te enriquece como vos vas a dar clases regulares en un grupo heterogéneo. Em, Trabajar solamente con hombres te va a facilitar el hecho de cómo hacer en un grupo heterogéneo trabajar con hombres. Trabajar solamente con mujeres, lo mismo. Trabajar solamente con niños, lo mismo. Entonces, a mí me parece importante esto de poder darse cuenta que somos actores sociales, hacemos una acción social, cual fuera. Y Claro. siempre que nos estén buscando para dar una clase en algún lugar, que sea un centro de cultura, siempre hay que responder que sí, después vemos cómo hacemos, pero hay que responder que sí, hay que ir, de cara dura mismo incluso. Agarrás 4 compañeros, vas, pones la cara, vas a bailar. Si la gente se toma por la mano y se mira un segundo, ya está, ya ganaste, ya hay un cambio ahí. Mismo que sea invisible a nuestros ojos al inicio, ya hay algo que se creó. Y la última pregunta, Ale, es sobre una polémica, un dilema que tenemos como biodanzantes, que es, si bien uno aprende en la biodanza como a reconectarse con el cuerpo, con el instinto, con todo Ujú. aquello, esas pulsiones naturales que nos constituyen, eh, ¿qué pasa cuando tenemos ganas de tirarnos un pedo en biodanza?
¿Cuál es el límite entre el cuidado y el pedo, ¿no? Sí. Y bueno, Bueno, yo creo que sinceramente el pedo es una expresión natural, es como un bostezo que sale por un lado equivocado. Pero que algunas flatulencias, bueno, la gente no se las soporta muy bien. Ahora, bueno, si pasa en un grupo compacto no es tan conmovedor como, como si sucediera en el caminar, ¿no? Ahora, bueno, si sucede, sucede, la gente quiere decir que está relajada desde el punto de vista estomacal y la verdad que sucede. Y sucede en ciertos momentos de la clase, ¿no? Así que bueno, qué sé yo. Em, y hay países que te juro que tirarse un pedo es lo peor que te puede pasar, le puede pasar a la persona porque qué es lo que van a pasar la gente y los demás y hay otros que no pasa nada, qué sé yo. Cuando vayan a Francia se van a sorprender porque en esas cosas ellos están re erutan, se tiran un pedo, es como que es algo aceptable socialmente, culturalmente hablando, no pasa nada. Eh, que hace parte justamente de las expresiones naturales, qué sé yo. Ahora, Japón, por ejemplo, bostezar está socialmente peor aceptado que tirarse un pedo en público. no. Ah, son todas Wow. cosas culturales, todo eso son cadenas culturales y viajando lo que está bueno es que cuando vas a una cultura distinta, tiene cadenas culturales diferentes y cuando vos caes en un país a donde tiene una cadena cultural opuesta que la tuya, las dos cadenas se anulan y desaparecen. Entonces vos te estás liberando de una cosa que vos tenías puesta y que ni sabías que la tenías puesta. Y te vas poco a poco liberando de eso. Entonces viajar es una de las cosas mejores que te pueden pasar en la vida. Mm. Por aceptar todas esas diferencias, qué sé yo. Entonces, eh, en biodanza, por ejemplo, hacemos una danza que es esta de bailar libremente, de repente tocamos una parte del cuerpo, ¿no? ¡Cabeza! Y todo, ¿no? Todo el mundo conoce ese juego. Bueno, en Japón no le puedes tocar la nariz a otra persona. Es preferible que le toques la teta o el culo que le toques la nariz. Es algo completamente. Tocarle la nariz a otro ser es completamente irrespetuoso. No. Entonces, son cosas interesantes. Wow. Entonces, puede parecer una pregunta chiste, pero es una pregunta muy profunda. Bueno, Ale, entonces para cerrar, te habíamos pedido que si tenías algún atuendo medio especial. No sé si te lo querés poner, podés ponértelo, si no, nos lo mostramos. Lo tengo acá, mira. Tac. Mirá. Entonces, esto es una camisa que viene de la India y tiene detalles que son dorados. Y lo que está Ajá. bueno es que al ser largo, no sé si se dan cuenta que me llega Sí, sí. ¿ah? Como más o menos un poquito arriba de la rodilla. Cuando uno baila con esto, tiene mucho movimiento porque está abierto a la mitad. Entonces, primero que nada, le da un aspecto de ceremonialidad a la clase que uno se autoinvoca como un maestro de ceremonias también. Entonces, Claro. te trae una dimensión suplementaria y le agrega mucho vuelo a tu danza. A mí me Wow. gusta, muchas veces me preguntan, ¿por qué Alejandro tenés ese pelo largo? ¿Porque te gusta? Sí, me gusta, pero no es una cuestión estética, es una cuestión senestésica. Quiere decir que cuando yo bailo, esto es como un brazo más. Y cada uno de mis pelos es como un músculo que se mueve. Entonces yo estoy bailando y tiene una estela que viene conmigo, como una capa. La ropa que usamos en mi danza debería también traer esto, agregarle algo a la danza. Y de repente Wow. yo me doy cuenta que estoy teniendo ropa, pantalones que también están abiertos de las rodillas abajo, que cuando estoy danzando es como que le agrega una ala a mi pierna. Y de repente Claro. haces un torbellino y es como que girás y hay algo más que gira con vos y algo más que gira con vos. Y la verdad que más allá del efecto especial que podría causar al espectador o a la persona que te está mirando dar el ejemplo, la sensación es muy grande. Em, Ustedes seguramente conocen a Valentino, mi hermano. Hace Mm. rato que yo le quiero conseguir una ropa que no estoy pudiendo conseguir, que es un traje de danzarín sufí, que es como una pollera grande y es pesada, pesa como 4 kilos.
Entonces, cuando vos estás girando, la pollera se abre y te da más eje. O sea, porque está hecho para tener más un equilibrio centrípeto, ¿no? Centrífugo. Sí. Y yo sé que como a él le gusta bailar, baila para cambiar su conciencia, su estado de conciencia, eso va a ayudar. Entonces, la ropa tiene un efecto dentro de nuestra capacidad de danzar o no. Y yo veo la diferencia entre un profesor que se pone una remerita que dice biodanza con el loguito y va a bailar con eso, y otro que quizás se pone una camisa, y ahí lo veo a mi viejo poniéndose la camisa rosa de flores, que es justamente para quizá contrastar o para o sea, representa también, es una representación identitaria de uno mismo. Claro. Equilibra nuestra propia identidad. Entonces, buscar lo que está bien para nosotros. Yo lo veo mucho a Luchito también, me encanta la ropa que hace. Es un biodanzante y profe argentino, que él hace ropa, y mucha de la ropa que hace está pensada para el biodanzante. Y yo, el 80% de la ropa que uso de biodanza la hizo él. Porque el tipo es un artista más que un sastre o un estilista. Es un artista que está haciendo ropa pensada para que uno pueda tener sus orgasmos danzarines, por decirlo así, con esa ropa y sentirse bien. Yo me siento bien que haya un desequilibrio dinámico, creado, pensado para ello. El corte está hecho de esa manera para poder sentirte bien ahí adentro. ¿Por qué tenés que estar tan prolijo siempre? No. Entonces me encanta. Bueno, aprovechamos ya, Ale, para terminar, un último juego, que Dale. es un ping-pong yo te digo una palabra y vos me decís otra palabra o un comentario chiquito que te surja esta vez sí espontáneamente, Sí. ¿no? Ahí fue el toque. Las palabras entonces, Rolando. Frambuesa. Minotauro. Instinto. Adrenérgico. Lobo. Límites. Laberinto. Tigre. Fuerza. Serpiente. Misterio. Hipopótamo. Comida. Garza. Liviandad. Ronda. Comunidad. Inconsciente vital. Colores. Ética. Estética. Sombra. Misterio. No, ya lo dije, misterio. Pará, voy a darte otra. Inconsciente. Ajá. Música brasilera. Pondría alegría. Transpiración. Elixir. Sistema integrador adaptativo límbico hipotalámico. Pondría Matrix. Samba 5. Cumpleaños. IBF. Organización. Feedback. Ley. Dionisio. Guía. Y Alejandro Balvitor. Vehículo. Bueno, qué hermoso, Ale. Así estamos por finalizar esta hermosa entrevista. ¡Sobreviví! Muchas gracias, chicos, en todo caso, por lo que están haciendo. Me parece muy dinámico lo que están haciendo. Tiene pila, está bueno. Y bueno, les va a ir muy bien con esto.